Entonces, vamos a continuar hoy examinando la obra de la santificación que el Dios Espíritu Santo inició. ¿Cuándo? En la regeneración, y que fue identificada como santificación posicional, ¿cierto? De eso fue lo que hablamos hace 8 días. Recuerden, al aspecto pasado de la santificación se le llama santificación inicial, posicional o definitiva. Entonces, continuando con el siguiente aspecto de la obra de santificación, hoy entraremos a ver lo que es la santificación en el presente de nuestras vidas y que se conoce como santificación progresiva. Como ya hemos insinuado, aunque el creyente disfrute de la victoria decisiva sobre el dominio del pecado, que se produjo cuando en nuestra santificación inicial, en la regeneración, allí se venció el dominio del pecado, y que es el resultado de nuestra unión con Cristo. El corazón y la vida del creyente no están, sin embargo, totalmente purificados. ¿Ve? No están totalmente purificados. Aunque se ha pagado la pena del pecado, ¿cierto? Y aunque el poder del pecado ha sido roto, ha sido quebrantado, su presencia, la presencia del pecado permanece en la carne del creyente, en la humanidad del creyente. Ahí permanece y por tanto debe ¿qué? ¿Qué debe hacer el creyente? Debe matarlo de continuo. Debe matar su pecado de continuo. Debe matarlo cada día. Así que si pensaba que usted no tenía nada que hacer, aquí es donde usted coopera con el Dios Espíritu Santo. Usted debe matar el pecado de continuo, debe matarlo cada día. Así la santificación que comienza de forma definitiva en la regeneración prosigue necesariamente a lo largo de toda la vida del cristiano. Toda la vida del cristiano vamos a estar luchando. Mientras estemos en esta vida vamos a estar luchando contra la presencia del pecado, no el dominio. Recuerde, el dominio del pecado fue roto en la regeneración. Pero como todavía hay esa presencia, entonces vamos necesariamente a estar luchando a lo largo de toda la vida del cristiano, y el Espíritu Santo es el que está ahí haciendo esa obra con nuestra disposición, ¿verdad? Y es a este aspecto continuo de la santificación que se le denomina santificación progresiva. Es eso. A eso se le llama santificación progresiva. Ahora bien, la naturaleza incesante y progresiva de la santificación aquí se sustenta en los numerosos llamados de la Biblia a la santidad en tiempo presente, que indican una acción en curso y continuada. Pablo ordena a los creyentes, por ejemplo, que no se conformen al mundo, sino que se transformen, esto es, continuamente por medio de la renovación de su mente. Eso es Romanos 12:2. ¿Eh? Y el autor de Hebreos conmina más bien o advierte a los cristianos a que busquen continuamente la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Así que matar, hermanos, las obras de la carne es la acción característica de aquel en quien mora el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:13. Le repito, matar las obras de la carne, ¿quién lo hace? El creyente, con la ayuda del Dios Espíritu Santo. Pero el creyente es el que mata el pecado, las obras de la carne. Y ese matar las obras de la carne es una acción característica, es algo que caracteriza a aquel en quien mora el Espíritu de Dios.
O sea que un creyente que no haga esto no es creyente. Un creyente que no esté matando las obras de la carne, que no esté matando el pecado en su vida, no es creyente verdadero. Porque es característico de un creyente que en quien mora el Espíritu Santo, que mata las obras de la carne. Mire, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Eh? Viviréis. Además, varios pasajes afirman explícitamente la naturaleza progresiva de la santificación. Pues Pablo, al observar que su propia santificación es incompleta, el apóstol Pablo observa eso, que su propia santificación es incompleta, él explica y dice esto en Filipenses 3:12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está claro. Entonces, aunque el creyente se ha despojado del viejo yo, de una vez por todas, ¿en dónde? En la conversión pasó eso, cuando usted se arrepintió y creyó, tuvo fe, ¿cierto? Habiéndose despojado del viejo yo, el nuevo yo está siendo renovado de forma continua en el conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Eso es Colosenses 3:9 al 10. Además, mire, Pablo ora en Primera de Tesalonicenses 3:12 para que el amor del creyente crezca y abunde, y que abunde aún más y más, como lo hace en Filipenses 1:9. El apóstol Pedro, por su parte, encarga a los creyentes que crezcan para salvación, allá en Primera de Pedro 2:2, y que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allá en Segunda de Pedro 3:18. Entonces, como entenderán, el concepto aquí del crecimiento indica un proceso incesante. Ahora, de un modo más claro, Pablo declara que cuando los creyentes contemplan, ven la gloria de Cristo con los ojos del corazón, están siendo así transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, mire, los creyentes no son conformados a la imagen de Cristo en un instante. No, eso no pasa nunca. Los creyentes no son conformados a la imagen de Cristo en un instante, sino que experimentan una transformación progresiva y gradual a su imagen. Así, la obra del Espíritu Santo en los creyentes, hermanos, la obra del Espíritu Santo en los creyentes, hará que aumenten en santificación a lo largo de su vida cristiana. Entonces, para completar este estudio de la santificación en su primera parte, necesitamos considerarla en otra dimensión. Ya la vimos en el pasado, ¿cierto? En la regeneración, la santificación posicional. La vimos en el presente, santificación progresiva. Ahora necesitamos verla en el aspecto futuro, lo que corresponde a la santificación perfeccionada. Aquí, del mismo modo que la santificación tiene un comienzo definitivo en la regeneración, del mismo modo que aumenta a lo largo de la vida presente, como acabamos de ver, la santificación también será llevada en algún momento a ser completa, ¿cierto? Algo que por supuesto será al final de la vida
del creyente. Eso no va a ser ahorita. Eso es al final de la vida del creyente. Y en 2 Corintios 3:18 se perfila la relación directamente proporcional en la santificación progresiva entre contemplar la gloria de Cristo y ser transformados a la imagen de su gloria. Pues según el grado en que contemplamos su gloria, a ese grado somos santificados. En otras palabras, entre más veamos a Cristo, más seremos conformados a su imagen. ¿Lo entendió? Entre más veamos a Cristo, más seremos conformados a su imagen. No creo que lo vean desde la casa, no creo que lo vean desde del trabajo, no creo que lo vean desde otro lugar. Tiene que ser en la comunión de los hermanos en la iglesia. Ahí es donde contemplamos a Cristo. Cada vez que asistimos, cada vez que nos congregamos, cada vez que nos reunimos en su nombre, cada vez que lo buscamos, ahí es donde nosotros vemos a Cristo y somos conformados a su imagen. Y dado, hermanos, que en esta vida vemos a Jesús de un modo imperfecto, no que Él sea imperfecto, nosotros lo vemos de una manera imperfecta, aunque verdadera. Es decir, aunque no lo vemos, no vemos a Cristo en toda su plenitud, ¿cierto? La perfección de nuestra santificación, la perfección de nuestra santificación aguarda el día en que lo veremos, ¿qué? Cara a cara. Amén. Entonces, mire, por ello es que Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2, se muestra explícitamente ahí, se muestra explícitamente que esta relación directamente proporcional prosigue hasta que la santificación se perfecciona en la glorificación, porque allí dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ve? Sin embargo, para todos aquellos creyentes que hayan muerto, creyentes y obviamente hermanos en la fe, que hayan muerto antes del regreso de Cristo, ¿cierto? Antes de que Jesús regrese a la tierra, los que hayan muerto antes, la perfección de estos hermanos, la perfección de su santificación se produce en dos etapas. O sea, los hermanos cristianos que ya murieron, su santificación se va a producir en dos etapas. Mire, el alma es plenamente santificada en el momento de la muerte. Cuando ese hermano cristiano murió, su alma fue santificada inmediatamente. Su alma, en el momento de la muerte, es santificada su alma. Mientras que el cuerpo esperará o espera su santificación perfeccionada en la segunda venida de Cristo, cuando Él levante a los muertos. Mire, de manera que cuando los creyentes parten de esta vida presente, su espíritu se separa del cuerpo, ¿cierto? Como dice 2 Corintios 5:8, y entra en la presencia del Señor en santidad completa. Así, el autor de Hebreos habla de los ciudadanos glorificados, ¿cierto? Allá los ciudadanos glorificados del cielo como los espíritus de los justos hechos perfectos, Hebreos 12:23. Y son glorificados en el sentido de que la santificación está completa, ¿cierto? Pero son sus espíritus de manera específica los que experimentan esa perfección, sus cuerpos no. Ya que sus cuerpos por ahora, ¿qué? Los cuerpos que experimentan por ahora, antes del regreso de Cristo, pues corrupción, ¿cierto? Se pudren, ¿verdad? Los cuerpos experimentan la corrupción vinculada con el pecado y la muerte. Sin embargo, el Señor Jesús no provee una salvación a medias. No, Él nos salva completicos, ¿verdad? Entonces, porque como indica Romanos 8:23, Él ha comprado la redención no solo del alma de los hombres, sino también de su cuerpo. Cuando dice, y no solo ella, eso lo indica, ¿no? Mire,
como indica Romanos 8:23. Él ha comprado la redención, no solo el alma de los hombres, sino de su cuerpo. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, ¿qué? La redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Por esta razón, Pablo afirma que aguardamos con ansiedad que Cristo regrese desde el cielo. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que Cristo va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el que Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces, lo que expresa Filipenses 3:20-21, eso que le acabo de decir, Él va a transformar el cuerpo de la humillación, en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Él, en su resurrección. Filipenses 3:20-21. Esto quiere decir, hermanos, que el cuerpo natural, este cuerpo natural que es un cuerpo que perecedero, ignominioso, un cuerpo débil, resucitará y se transformará en un cuerpo espiritual imperecedero, glorioso y poderoso, como expresa 1 Corintios 15, 42 al 44. Mire, allí dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahí está. Y es a esto, hermanos, finalmente, que se le conoce como la glorificación, ¿no? Cuando ya no solamente hemos sido redimidos, no ha sido redimida nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, a eso ya se le conoce como la glorificación, que es el aspecto final que vamos a ver, todavía no hemos llegado allá, es el aspecto final de la aplicación de la salvación, de la aplicación de la redención que estamos viendo. Entonces, mire, quiero que aprenda esto porque en contra de varias nociones a lo largo de la historia, varias ideas equivocadas a lo largo de la historia de la iglesia, en contra de esas cosas equivocadas que surgen por medio de algunos hombres que no tienen la dirección de Dios y que han interpretado mal la Sagrada Escritura, en contra de esas nociones equivocadas, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos muestra que la santificación nunca puede completarse en esta vida. Sin embargo, hay algunos que dicen que sí. No, pero la santificación, según la Escritura, nunca puede completarse en esta vida. Por el contrario, entonces hay por supuesto, una doctrina equivocada que dice otra cosa y se llama la doctrina del perfeccionismo, que sostiene que es posible y necesario que el creyente alcance en esta vida presente un nivel de perfección moral. Ellos dicen eso. De modo que los diversos argumentos usados para sustentar este error deben ser refutados, hermanos, ¿a partir de qué? De la Biblia. A partir de la Biblia. Vamos a usarlos ya. En primer lugar, se argumenta que las escrituras, ellos dicen que las escrituras exhortan a los creyentes a la santidad en un lenguaje que suena muy absoluto, ya que ellos se basan en que Jesús ordena a sus oyentes esto. Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es Mateo 5:48. También porque el apóstol Pedro, él cita en sus cartas de forma similar el código de santidad levítico al decir, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso lo encuentra usted en Primera de Pedro 1:15 al 16 y también en Levítico 11. Entonces, el análisis de esta doctrina errada del perfeccionismo, el análisis de esta doctrina errada, es que si se nos conmina o si se nos intimida así, entonces es porque debemos tener la capacidad de obedecer a estos mandamientos. Ese es el análisis que ellos hacen. Pero esto no es más que la suposición no demostrada. Es una suposición no demostrada de que la responsabilidad implica capacidad, que en este caso, por ejemplo, el término debería significa que se puede, lo cual es una hipótesis en las que las escrituras contradicen de manera explícita. Eso lo contradice la escritura. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, el Señor Jesús proclama la incapacidad moral de los seres humanos. El Señor Jesús proclama la incapacidad moral de todos los seres humanos cuando afirma en Mateo 7:18, vea, él afirma esto, que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Sin embargo, de inmediato señala que la incapacidad moral del inconverso, representado aquí por el árbol malo, la incapacidad de este para producir buen fruto, no lo absuelve de su responsabilidad de hacerlo. Y segundo, no le evita las consecuencias ciertas de no hacerlo. Y continúa diciendo el Señor Jesús, todo árbol que no da buen fruto es que es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. Además, solo porque el hombre sea moralmente incapaz, ¿de qué? De arrepentirse y creer en Cristo para salvación, esto no lo exime de su responsabilidad de hacerlo. Debe hacerlo. Por eso, a todas las personas de todas partes se les hace responsables de arrepentirse y creer en el Evangelio. Hechos 17:30, Marcos 1:15. Algo que, según afirman las Escrituras en otro lugar, son incapaces de hacer. Por tanto, con esto se demuestra que suponer que la existencia de un mandamiento implica necesariamente la capacidad de obedecer, eso contradice las Escrituras. Contradice las Escrituras. También los perfeccionistas apelan a otros pasajes como Primera Carta de Tesalonicenses 5:23, donde Pablo ora para que Dios santifique a la iglesia por completo. Y también apelan a Santiago 1:4, que habla de la resistencia que hace a los creyentes perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna, ¿cierto? Además, ellos recurren de forma especial a las declaraciones del apóstol Juan en su primera epístola, que dicen en primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y en primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero, mire, le voy a explicar. Tomar estos pasajes como una referencia a la santificación perfeccionada en esta vida
o para decir que ya estamos santificados completamente y perfectos, es una interpretación errónea, equivocada de la Escritura. Porque en Primera de Tesalonicenses 5:23, la santificación completa se refiere a qué o alude a qué, a la santificación en la totalidad de la naturaleza del hombre, que Pablo menciona explícitamente en la frase siguiente, donde él se refiere a qué, a todo el ser. Estoy hablando de Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Sí dice todo el ser? Nombrando específicamente espíritu o alma y cuerpo. Como comprenderán, Pablo está orando para que Dios sostenga la fe de ellos a lo largo de su vida y finalmente lleve su obra santificadora a buen término y perfeccione tanto el espíritu o alma como el cuerpo cuando Cristo regrese. ¿Ve? Eso es lo que está pasando allí, ¿sí ve? Entonces, los pasajes que hablan de que los creyentes son perfectos no se refieren a la santificación total, sino a la madurez espiritual, que es otra cosa. No se refieren a la santificación total, sino a la madurez espiritual, esos pasajes, como se aprecia en la traducción que a menudo se hace del término usado para perfectos en otros lugares de la Escritura. Usted lo puede ver allá, por ejemplo, en 1 Corintios 2:6 o en Hebreos 5:14. Allí la traducción de ese término usado para perfectos, que se usa para hablar de perfectos, se refiere a madurez espiritual. Y en cuanto a las declaraciones de Juan que leímos en su epístola, respecto a que nadie que ha nacido de Dios y que permanece en Cristo peca, se entienden correctamente cuando se traduce como es debido en el tiempo verbal de las palabras de Juan. Así, estas declaraciones que leímos de la primera carta de Juan, en lugar de enseñar que los cristianos no cometen nunca actos de pecado, él no está enseñando eso. Él no está diciendo que los cristianos no cometen nunca actos de pecado. Él no está enseñando eso. En lugar de enseñar eso, Juan está enseñando que ningún cristiano verdadero sigue o continúa viviendo de un modo pecaminoso o con un patrón de vida de pecado, como cuando su estado no era regenerado. ¿Sí lo entiende ahora? Él está diciendo es que un cristiano no es que no peca, sino que él no va a seguir viviendo una vida de pecado. Él no lo va a hacer de manera continua. Tal vez caiga en pecado, tal vez cometa pecado, pero eso no es su patrón, eso no es su estilo de vida. ¿Ve? Como cuando no era un regenerado. Ahora es un regenerado y no lo hace. Por eso encontramos que alguna versión de la Biblia, de estas nuevas traducciones que se han hecho de la Biblia, capta con mayor precisión el aspecto continuo de estos verbos. Al traducir, por ejemplo, Primera de Juan 3:6, esta versión la traduce de esta manera, ese texto. Nadie que more en él, Cristo, ¿no? Nadie que more en él sigue pecando. ¿Ve? Nadie en el que Cristo está sigue pecando. No, no pasa eso. Eso es lo que, así es como se mejor se traduce. Y también, por ejemplo, la otra, Primera de Juan 3:9 dice ahí en esa versión, nadie nacido de Dios acostumbra a pecar. Nadie nacido de Dios acostumbra a pecar. En realidad, los demás comentarios, todos los demás comentarios de Juan en esa misma carta, excluye enfáticamente cualquier noción de perfección sin pecado en esta vida, porque nos indica ahí también en Primera de Juan 1:8 esto: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿qué? A nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ve? Él lo confirma con esa declaración. Así que mire,
Los que creen haber alcanzado la santificación completa en esta vida se han engañado a sí mismos. Porque, como afirma Salomón en Eclesiastés 7:20, ahí dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Algo que podemos confirmar leyendo también primer libro de Reyes 8:46, donde dice, no hay hombre que no peque. Así, el concepto del perfeccionismo es digno de la burla retórica que se ve en Proverbios 29, donde dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede hacer eso? Nadie, nadie. Por otro lado, Santiago en el capítulo 3, versículo 2 comenta que todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y como cometemos pecados, hermano, a diario, el Señor Jesús nos indica, o más bien nos manda, que oremos cada día y pidamos perdón. Mateo 6, 11 al 12, 1 Juan 1:9. Por tanto, lejos de pensar en alcanzar la perfección en esta vida, todos los creyentes deberíamos pensar que los que son perfectos, es decir, que son verdaderamente maduros en lo espiritual, son los que entienden que no son perfectos y por eso reconocen la necesidad perenne, eterna, de adoptar esfuerzos en la búsqueda de la santidad personal todos los días de su vida. Por eso no entiendo a los creyentes que no lo hacen. No los entiendo. Y vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí porque para poder concluir necesitamos mirar algunas otras cosas muy importantes de nuestro estudio de la santificación. Y vamos a tener que hacerlo de manera muy despacio, muy despacio. Entonces, hermanos, la santificación perfeccionada, ¿cuándo ocurre? Cuando al final de nuestra vida, cuando morimos, ocurre la santificación perfeccionada de nuestra alma, si no ha venido Cristo, porque el cuerpo tiene que esperar para después. Si llega a venir el Señor, ocurre inmediatamente. La santificación progresiva, ¿cuándo está? ¿Cuándo ocurre? Está ocurriendo en este momento, en nuestra vida presente. Estamos siendo santificados. ¿Con qué? Con nuestro actuar. Nosotros estamos haciendo morir las obras de la carne. Nosotros estamos matando el pecado cada día. ¿Sabe qué le dice su carne? No vaya a la iglesia. No, quédese, descanse. No, vaya más bien, haga esto. Vaya de compras, vaya visite a sus familiares, vaya a pase por allá rico. Otro día va a la iglesia. Eso le dice su carne. Y usted, bueno, carne, bien, muy bien. ¿Está matando las obras de la carne? ¿Está matando el pecado en su vida? No, usted le está obedeciendo a su carne. Porque el Espíritu nunca le va a decir eso. Jamás. El Espíritu no le va a decir eso. Entonces, hermanos, y ahí las cosas que necesitamos ver, aprender. Y estamos aquí para eso, hermanos. Sí, claro, fuimos santificados de manera posicional en la regeneración. Ahí empezó nuestra santificación por el Dios Espíritu Santo. Pero ahora estamos siendo santificados y nosotros tenemos que luchar, ya no contra el dominio del pecado, sino contra la presencia del pecado en nuestra vida. Y debemos hacerlo cuando toda la vida, hasta que partamos a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, esto es muy importante que usted lo entienda. Y, y que se entienda esto tan preciso acá, es mucho más interesante porque el objetivo final de todo estudio bíblico
Usted no viene aquí porque voy a aprender más, aprender más. No, no, usted viene aquí a sí aprender, pero ¿para qué? Para que viva en santidad y usted sea cada vez más semejante a Cristo, no semejante al mundo, no semejante a los inconversos, no semejante a los incrédulos, sino semejante a Cristo. Y eso únicamente ocurre cuando usted contempla a Cristo, se expone a Cristo, camina con Cristo, tiene una relación con Cristo y vive para Él. Ahí es cuando ocurre eso. No ocurre fuera de acá, de la iglesia, del contexto de la iglesia y de la presencia del Señor. No ocurre, hermano. Eso no llega como por cauchera, no se le manda. ¿Mm? Tenemos que disponernos, tenemos que orar, tenemos que humillarnos ante el Señor, entregarnos a Él, leer su palabra, orar y pedirle misericordia, que Él haga su obra. Pero Él no la va a hacer si usted no se dispone. Si usted no lo hace, Él no la va a hacer. Porque Él es un caballero y no obliga a nadie. No somos robots. El Espíritu Santo está en nosotros y nos guía, nos habla, nos dice, nos exhorta, nos anima con amor. Nosotros somos los que tomamos la decisión si le obedecemos o no. Entonces, póngase sobre sus pies y démosle gracias al Señor. Orémosle al Señor.